Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Perú. En medio de las más extensas manifestaciones de los últimos años, el Congreso sigue con su estrategia de acusar judicialmente al expresidente Pedro Castillo, ahora por encabezar una supuesta organización criminal. Al mismo tiempo, en Lima se prohíben las protestas en el centro histórico. ¿Hasta dónde se acercará el pueblo? ¿El pueblo cuánto resistirá? Vamos a analizar este panorama. En noticia Honduras, superados los obstáculos políticos, el país cuenta desde hoy con una nueva Corte Suprema de Justicia. 15 magistrados que tienen el desafío de devolver al sistema judicial respeto y credibilidad perdidos tras el golpe de Estado de 2009. ¿Quiénes son? Vamos a verlos. En noticia Estados Unidos, sin hacer alusión directa, este viernes el canciller de México le respondió al gobierno norteamericano sobre la producción de fentanilo en tierras aztecas. Culpar al de al lado no ayuda a resolver un problema que es de varias naciones, dijo él. Según el director de la política antidrogas de la Casa Blanca, su país sufre la mayor crisis de drogas de la historia. Les contamos y profundizamos en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Perú, el Congreso de esta nación aprobó acusar a Pedro Castillo por 3 delitos. Ahora está en manos de la Fiscalía formular la denuncia y con ello abrir un proceso judicial. En tanto, otras instituciones se encargan de coartar el derecho a la protesta en Lima, la capital. Vamos a verlo. Con 59 votos a favor y 22 en contra, el Parlamento aprobó la acusación contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Se trata de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre de 2022, en la que se señala al exmandatario de presidir una organización criminal a favor de empresarios cercanos para la ejecución de obras públicas. Ahora la Fiscalía podrá formalizar la investigación e iniciar proceso penal contra Castillo. Desde su destitución en diciembre pasado, las protestas contra el gobierno de facto de Dina Boluarte no han cesado, lejos de responder a las demandas de la población, que clama salidas urgentes a la profunda crisis social y política. Su administración ha respondido con represión policial y cercenando del derecho a la protesta. La semana pasada, el Consejo Metropolitano declaró intangible el centro histórico de Lima, con lo cual quedaron prohibidas las manifestaciones y concentraciones políticas en 10,22 kilómetros cuadrados de esta zona. La decisión, según la institución, busca preservar la infraestructura inmobiliaria urbano y está supuestamente sustentada en la condición que tiene el Centro Histórico de Lima de ser Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la UNESCO. Por su parte, la Procuraduría Municipal impulsará las acciones legales correspondientes en aquellos casos que contravengan las disposiciones contenidas en la declaración. La clase política de espaldas al pueblo, al igual que lo demostró la víspera el presidente del partido ultraderechista Avanza País, que propuso al Ejecutivo otorgar amnistía a miembros de la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en el marco de las protestas. Una de las grandes preocupaciones para nosotros es la Policía Nacional del Perú y nuestros militares, ¿no? Sin consideración a rango y sobre todo sobre los hechos y actos que han sucedido, porque efectivamente nosotros creemos que tenemos que de todas maneras tener mecanismos de defensa de todos ellos. Inclusive nosotros hemos propuesto a la Presidente en este momento una amnistía para todos los policías y para todos los militares en este rango de
de tiempo que ha habido esta clase de manifestaciones. Este viernes, la tolda política se retractó, asegurando en un comunicado que no propondrán amnistía a policías y militares por actos en protestas, porque esto implicaría asumir su responsabilidad en las lamentables muertes ocurridas. La brutal represión policial en las protestas en varias regiones del país han dejado más de 60 muertes y decenas de detenidos arbitrariamente, abusos sexuales, persecución y tratos crueles, denunciados por distintos organismos internacionales. Más información a esta hora con Ramiro Angulo, nuestro corresponsal permanente en Lima. Con todo esto, Ramiro, buenas noches. ¿Vienen más movilizaciones o han decidido no hacerlo? Cuéntanos. Hola Tatiana, buenas noches. Para mañana se tiene previsto, se ha convocado una movilización que partirá desde el Parque Kennedy, un lugar emblemático, bastante turístico, ubicado en el distrito de Miraflores. Sin embargo, se verá qué es lo que sucederá, ya que como se ha mencionado en el informe, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha declarado zona intangible el centro histórico. Esto hará que los manifestantes van a ser impedidos de ingresar a lugares públicos como la Plaza 2 de Mayo, la Plaza San Martín, la Plaza de Armas, la Avenida Bancay, los lugares cercanos al perímetro del Congreso de la República, en donde se han venido manifestando a lo largo de estos 2 meses de manera continua en contra de la presidenta designada Dina Boluarte. Lo que alegan desde la Municipalidad Metropolitana de Lima es que el centro histórico es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y se pretende preservar esto para cuestiones turísticas. Sin embargo, diversos especialistas señalan que con esta ordenanza se están violando diversas libertades como la libertad de reunión y el derecho a la protesta también. Por otro lado, hay que informar, como también se ha mencionado en este reporte, que el Congreso de la República ha aprobado con 59 votos a favor acusar por la presunta el presunto liderazgo de una organización criminal a Pedro Castillo. Él ha sido acusado junto con Juan Silva, el ex ministro de Transportes, y Heiner Alvarado, el ministro de Vivienda. Esta denuncia la hizo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre del año 2022. Ha seguido todo un proceso en el Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente, y el día de hoy ha sido aprobada. Este documento va a pasar a la Fiscalía para que se formalice esta investigación y luego siga el proceso en el Poder Judicial. Tatiana. Gracias, Ramiro. Lo que nos cuentas entonces, por ello estaremos muy pendientes, es que siguen las movilizaciones a pesar de todos estos obstáculos. Mañana una de ellas, a través de ti estaremos pendientes. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Pasión Dávila, congresista de la República del Perú, nos acompaña desde Lima. Congresista, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, agradecerles por la oportunidad que me brindan y poder dar un saludo especial a todos nuestros hermanos del país de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cuénteme cómo se viven estos días, estos tiempos dentro del Congreso, teniendo en cuenta hoy, por ejemplo, esta nueva coyuntura que se va avanzando en esa estrategia de culpar de todo lo malo que pasa en el país al expresidente Pedro Castillo. Ahora, además de todo lo que ya se conocía, es el supuesto cabecilla, líder de una organización criminal. ¿Cómo se vive en estos tiempos dentro del Congreso? Muy bien, lo que siempre han pretendido hacer desde un inicio de la gestión del presidente Pedro Castillo, hoy van consumando. Esa era la línea que ellos habían trazado y lo están concretizando. Eso quiero dejar en claro teniendo en cuenta que la Fiscalía, los medios de comunicación, siempre han venido acusándole, ¿no?, de ser una organización criminal, una organización que está comprometida con la corrupción, pero sin embargo hasta ahora no han demostrado con algo que pueda probarla de todo lo que ellos han supuesto, ¿no?, en la información periodística como también en la denuncia fiscal.
Y hoy, pese que ha habido argumentos suficientes, argumentos que puede dejar en claro que ellos están vulnerando en todo el extremo las normas legales, pero como son mayoría, ellos han impuesto hoy no darles el pase para que pueda ser investigado, ¿no?, por parte de la Fiscalía, ¿no?, teniendo en cuenta que la fiscal no tiene ninguna prerrogativa para poder acusarlo al presidente de la República, porque estaría prohibido de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política. No puede hacer ninguna acusación la Fiscalía. Sin embargo, mira lo que viene pasando, pese que el señor presidente está pues secuestrado, él no está en la cárcel porque legalmente no han hecho una acción de un debido proceso en el Congreso de la República. Congresista. Para que lo puedan vacar, no ha habido sí. Sí. Sin embargo, aunque no se ha cumplido ni una sola norma constitucional, están los hechos bastante evidentes, se sigue en este intento de judicializarlo y obviamente ante el sistema judicial del país. ¿Hay alguna manera de detener esta situación? Bien, recordemos que desde el primer momento en que Pedro Castillo asume la presidencia, la Fiscalía comenzó a buscar formas para proscribir su trabajo, a él y a personas cercanas. Así que, ¿qué hacen ante una situación de esa cuando vemos que no importan normas, que no importan leyes, que no importa la Constitución? Sí, eso está aprobado, todo el mundo sabe, y felizmente la prensa internacional mucho mejor. Acá en el Perú se está implantando el fascismo, la dictadura, la militarización, y no hay respeto a un derecho de la movilización ni a la huelga, ninguna insurgencia. Se está imponiendo a base de las armas al pueblo que no tiene nada en contra o para poder defenderse. Eso está clarísimo. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo ha presentado el habeas corpus ante la instancia ¿no?, jurisdiccional a fin de que pueda revocar esta vacancia. Y si no fue así, se presentará ante la sala, y después de la sala, si hay negativa en el pedido que se viene haciendo, se pasará al Tribunal Constitucional, y luego esto ya pues agotaríamos todo el proceso de no encontrar ninguna justicia acá en Perú. Ya recurriremos a nivel internacional. Espero que en ese nivel nos dan la razón, porque nosotros no vamos a parar también hasta encontrar la justicia, porque no podemos permitir supuestamente en un pleno Estado de Derecho, supuestamente en una democracia que se había establecido en el Perú, no se viene respetando. Por tanto, creo hay convenios internacionales que vamos a recurrir a fin de que se haga respetar pues los derechos que le corresponden. Solo eso nos queda, porque cuando hacemos un análisis frío en el Perú no vamos a encontrar justicia. Aprovechan la prensa que está seguramente ya acordado con el Poder Judicial, el Congreso. Ya no hay un espacio que nosotros podamos encontrar la justicia. Sí, congresista, esto es parte de esto que usted nos está contando es parte de las acciones. Ustedes han conformado un movimiento por la liberación del expresidente Pedro Castillo. ¿Es parte de las acciones que otras vienen para recordarle al mundo todo lo que ha sucedido en el Perú? Y lamentablemente pasa el tiempo y pues no es noticia. Sí. Es cierto, nosotros hemos conformado un comité por la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones, y a la vez también se viene trabajando con un consejo plurinacional del Tahuantinsuyo para que podamos organizar y fortalecer a nivel político y defender pues los derechos que le corresponden, porque el presidente Pedro Castillo ha sido elegido por la mayoría de los pobladores a través de un voto popular, y lo cual no pueden ser vulnerados. Eso es lo que tenemos que hacer, respetar. A esa dirección venimos trabajando, y espero que a nivel internacional podamos encontrar pues la justicia, porque en el Perú no hay. En el momento toda la justicia se ha vulnerado en todos los niveles, y eso es lo que vienen atestiguando, ¿no?, la prensa internacional.
porque yo considero, ¿no?, algo creíble en la prensa internacional, porque lo que dice, ¿no?, la prensa peruana, todo está mal informando a nuestra sociedad, todo va en contra del presidente Pedro Castillo, y como también de las personas quienes están luchando para hacer respetar sus derechos. Usted nos habla, congresista, del Consejo Nacional de Tahuantinsuyo. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el objetivo de este Consejo Nacional? Nosotros, como Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, estamos estableciendo para recuperar todas nuestras culturas, nuestra historia, nuestra tradición, que hemos sido pueblos originarios del Perú, que estaba integrado casi a nivel de toda Sudamérica, ¿no?, hace 500 años atrás. Y eso es lo que queremos recuperar nosotros, porque nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia vivencia, en lo que se practicaba la honestidad, la honradez, el trabajo. Y a eso queremos llegar, por eso que nosotros no estamos relacionándonos ni la izquierda ni la derecha, sino creo esta organización va caminando hacia el llamado del pueblo peruano. Ese es el objetivo. Queremos integrarnos y recuperar los buenos costumbres que han tenido nuestros antepasados en la historia. Eso es lo que queremos hacer, y en la que va a primar la honradez, la transparencia, la honestidad. Eso es lo que queremos, porque ya no podemos continuar viviendo en la mentira, en el engaño, en la explotación y en el asesinato de muchas personas actualmente. Usted dice, congresista, que es un Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo, ni de la derecha ni de la izquierda. De la derecha muy bien conocemos desde hace 30 años cómo opera dentro del Perú. De la izquierda, la verdad es que no deja de sorprender la cantidad de divisiones que hay y la crisis profunda que tiene esta izquierda. ¿Cuál es su valoración con respecto a ello? Porque también es corresponsable de la crisis que está viviendo la nación. Así es, por eso nosotros, cuando no hay entendimiento, no podemos continuar pues en ese desgano de la gente que practicaban supuestamente la política de la izquierda, y eso tiene su límite. Por eso que el pueblo ya no cree en nadie. Entonces ellos quieren recuperar lo que han tenido por muchos años, miles de años han tenido su costumbre, han tenido avances tecnológicos, científicos, y han tenido su propia cultura, y a eso queremos llegar, recuperar nuestra historia milenaria que ha tenido Perú, ¿no?, y todos los países que han integrado a este gran Tahuantinsuyo. Esa es nuestra intención, porque queremos ya hoy decir a nuestra población la verdad. Tenemos que ser muy sinceros, porque ya no podemos engañar. Todos los políticos que han ingresado, ¿no?, al Congreso como presidente, toda la vida han ofrecido, ¿no?, apoyar al pueblo, y luego se olvidaron. Solo por ese día de las elecciones, ¿no?, recordaban al pueblo, y el siguiente día se olvidaban de todo. Entonces eso ya no queremos que continúe. Queremos una nueva sociedad que dé, ¿no?, ese derecho a la educación, ese derecho a la salud, ¿no?, ese bienestar en la agricultura, porque nosotros tenemos grandes riquezas y queremos preservar nuestro mamapacha, nuestra tierra, ¿no?, y la riqueza que tenemos en la naturaleza. Esos son nuestros objetivos principales, y para eso estamos Consejo Plurinacional, congresista, permítame preguntarle, de este Consejo Nacional Plurinacional de Tahuantinsuyo, ¿hacen parte de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas de todo el país? Esto que estamos viendo en las calles, no solamente en Lima, sino en ese Perú profundo, también esas organizaciones que de manera orgánica y espontánea se movilizan desde hace más de 2 meses, ¿hacen parte de este consejo? Sí, estaban al inicio de esta supuesta vacancia que han hecho la derecha bruta y chorada, como se dice, ¿no? Han venido la gente del pueblo haciendo su reclamo, su movilización, ¿no?, haciendo la insurgencia de acuerdo a la Constitución, pero en forma desorganizada. No había un liderazgo que pudieran haber orientado mejor su organización. Por eso que ya
la población consciente de esa mala organización ha tomado conciencia y están buscando la organización. Por eso se ha fundado este Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo con la finalidad de articular, ¿no?, a todas las sangres, a todo el pueblo que por muchos años hemos estado abandonados. Entonces tiene una visión más humanista, una visión más sincera. Eso es lo que queremos hacer, y para eso el quien lidera tiene que decir con claridad lo que piensa hacer, porque ya nosotros no queremos ser más engañados. Muchísimas gracias por estas reflexiones, congresista. Buenas noches. Yo a ustedes agradecerle infinitamente, muchísimas gracias, y a cualquier momento estaremos pendientes con ustedes. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Venezuela, que le Hasta luego. mucho. Muchas gracias. Venezuela y toda nuestra América Latina que nos sintoniza a esta hora y siempre en Telesur. Vamos así a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras. Superados los obstáculos políticos, el país cuenta desde hoy con una nueva Corte Suprema de Justicia. 15 magistrados que tienen el desafío de devolver al sistema judicial el respeto y credibilidad perdidos tras el golpe de Estado de 2009. ¿Quiénes son? Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Honduras, después de varias semanas de debates, el Congreso de este país juramentó en la víspera a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores calificaron de histórica la elección del nuevo órgano judicial. Se llegó la hora cero. Ante el Pleno Legislativo fue presentada la nómina de 15 abogados que la integran, 8 mujeres y 7 hombres, 4 propuestos por el Partido Liberal, 5 por el Nacional y 6 por Libre. El presidente del Congreso destacó la transparencia del proceso en el que participaron representantes de diferentes instituciones.
un representante de la Corte Suprema de Justicia y su suplente, un representante del Colegio de Abogados y su suplente, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y su suplente, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y su suplente, un representante del claustro de profesores de las escuelas de ciencias jurídicas. Sin mayor discusión, la lista de candidatos a magistrados fue avalada. Luego de la aprobación de la planilla, los nuevos funcionarios tomaron la promesa de ley ante el Congreso y posteriormente sesionaron a puerta cerrada para elegir a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, ha seleccionado como magistrada presidenta de este Poder del Estado a la magistrada Rebeca Lisset Raquel Obando. Para la mayoría parlamentaria, esta elección es histórica, ya que por primera vez, dicen, se elige una corte valiente e independiente. Es un día histórico porque a partir de hoy cambiamos el rumbo de la justicia hondureña, cambiamos el rumbo de un poder judicial desprestigiado a un poder judicial que irá levantando perfil y sobre todo este poder que está tan desprestigiado como la corte que sale, se obedeció a grupos de poder, a grupos económicos, a intereses particulares. Pero quienes no quedaron satisfechos son los congresistas del Partido Salvador de Honduras, quienes se sienten excluidos del proceso. Todo lo que hicieron, hoy lo tiramos al cesto de la basura porque prevaleció más el compromiso político, los compadrazgos y grupos de poder que van a controlar la Corte Suprema de Justicia. El periodo de los magistrados electos este viernes es de 7 años, los cuales concluyen en el 2030. Uno de los primeros pasos que deberán dar los nuevos magistrados es la conformación de las 4 salas, de lo penal, laboral, contencioso administrativo y constitucional. Roberto Hugo Presa, Telesur, Tegucigalpa, Honduras. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Fernández Guzmán. Es abogado, coordinador general conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ. Nos acompaña desde San Juan, en Honduras. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por considerar nuestra participación en su espacio tan importante. Muchísimas gracias. Una situación tan especial para el país. Sin duda, había mucha expectativa y además mucha espera también por conocer cómo quedaría conformado la nueva Corte Suprema de Justicia con tantos desafíos que tiene en adelante. Pero primero preguntarle acerca precisamente de estas figuras, cómo quedan conformadas desde la visión política. 4 del Partido Liberal, 5 del Partido Nacional y 6 del Libre. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Bueno, fíjese que hay que pensar que Honduras viene en una situación muy crítica, pues, un tiempo difícil, estos 12 últimos años de narcodictadura, de un control institucional, digamos, en el que no existían contrapesos, desde una institucionalidad manejada desde el Ejecutivo completamente, la separación de poderes, digamos, desaparecida definitivamente. Con el gobierno de la narcodictadura jeteada por Juan Orlando Hernández, y este parece ser un momento importante para la vida política del país. Sin embargo, desde nuestra visión como organizaciones de ejercicio popular, creemos que hay como un gran desafío que tiene esta Corte Suprema electa ayer. Y nosotros en nuestro comunicado original hablábamos si realmente vamos a tener una corte con un pacto por la justicia o un pacto por la impunidad, que es la que ha reinado en el país. Lo que sí está claro y dejaron en evidencia, digamos, anoche, es que la Corte Suprema se repartió entre partidos políticos, que si bien es cierto, entre partidos políticos que representan sectores empresariales de este país. Y si bien es cierto, los partidos políticos
los mueve la gente, son políticos los que participan en ella, pero no siempre es la expresión popular, porque este proceso se vio más un proceso de cúpula, pues que al final todo ese proceso que se hizo para nominar a los 45 se enturbió en el Congreso, lamentablemente porque ya se le puso, aunque hubiera sido, este tipo de negociaciones exhibe seguramente a varios profesionales o a muchos profesionales que seguramente tienen mucha capacidad, que son de repente gente preparada para dirigir la Corte, pero ya les pone un sello, digamos, y les pone un lugar en el cual debe repartirse sus opiniones. Hoy queda un gran desafío, pues, porque lo que podemos decir para el caso desde el movimiento amplio, desde el movimiento social hondureño, que no es la expresión popular, digamos, sino el reparto histórico que ha habido. Solo que hoy participa un partido más, que es el partido oficialista, ¿verdad? Que en otros tiempos hemos tenido dos partidos políticos que se han repartido históricamente la Corte Suprema de Justicia. Abogado, pero con respecto a ese punto que es fundamental, Libre tiene en este reparto político 6 magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, y ellos en particular son los que deberían avanzar en ese tremendo desafío de reformular de nuevo estrategias para de nuevo volver al sistema judicial, no solamente a la Corte, sino a todo el sistema judicial creíble ante la población después de todo lo que ha pasado. Entonces, empezando por allí sería un tremendo desafío, sobre todo para Libre. ¿Por qué pensar en que no funcionaría, teniendo también en cuenta la historia por la que ha atravesado Libre? Bueno, yo por eso lo coloco como un gran desafío que tiene el partido, digamos, el partido oficialista, el partido en el poder, y puede ser una gran oportunidad, no solamente para el partido, sino para los profesionales que vienen ejerciendo o que van a ejercer la función desde la Corte Suprema de Justicia, para definitivamente entender que la institucionalidad puede funcionar. Pero esto, es decir, la independencia, para el caso de la que se dice la independencia que tiene que tener este poder del Estado, como lo manifiestan los diputados que lo dan por hecho, la independencia que tiene, yo creo que va a seguir siendo algo que va a estar sujeto a verse, ¿verdad? Cómo es que realmente funciona. Y entonces es la manera como de devolver los créditos a un sector que ha sido nefasto para la historia política de este país. Recuerde que hemos tenido los golpes de Estado, hemos tenido el proceso de reelección, la venta parcial del país, y muchas decisiones pasaron por esa Corte Suprema, no por esta, sino por la anterior Corte, que debió ser como un mecanismo de contrapeso para que el país realmente se frenara los abusos que podía hacer. Hoy estaríamos esperando y deseamos como hondureños que realmente esta Corte se ajuste a los intereses de la población, a contribuir a un proceso de igualdad que realmente solo está en papel, pero la realidad del país es otra. Cuando uno lo ve, todo el sistema de justicia está de hecho ya coludido con sectores privilegiados de este país. Entonces, creo que es un bonito reto que tiene esta nueva Corte Suprema de Justicia. Es un reto importante que tiene este partido, que ha sufrido, que emergió, digamos, después de un golpe de Estado, pero que hoy tiene una oportunidad histórica. Y no sabemos realmente, pues, porque son ¿Usted dos cree, abogado, por todo esto de las suma. cosas de la política, cree usted, por ejemplo, que ante alguna circunstancia los liberales, el Partido Liberal y los nacionales, 4 liberal, 5 nacional, se puedan unir en contra de Libre dentro del sistema judicial? Por ejemplo, estas cosas es lo que podría suceder. Sí, es probable. Y yo creo que, recuerde que son los partidos que han estado hegemónicos, digamos, y que siempre hicieron comparsa para atropellar a la población. Digamos, son responsables directos de que nosotros de cada 10 personas tengamos 7 personas pobres, pues, que solo impere la justicia en favor de grupos económicos o de grupos políticos.
Y entonces, no, por eso le digo, estamos en una situación que los hondureños creo que estamos llamados a hacer un ejercicio ciudadano, a tener una vigilancia permanente de este sistema de justicia y hacer ejercicio real, digamos, desde nuestros quehaceres históricos que venimos desarrollando para poder hacer entender a este sector justicia de este país que la situación es obligatorio, que debe cambiar, pero este proceso de cambio debe emerger de abajo. Es decir, tenemos que darle vuelta a toda esta historia nefasta que ha tenido el país. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad. Y claro, particularmente tengo un cuestionamiento porque somos gente que apoyamos, digamos, que desde nuestra organización se hizo el llamado a un proceso para que participara activamente la base nuestra para la elección de doña Xiomara Castro. Sin embargo, nosotros creemos que el proceso de la Junta Nominadora se contaminó y creímos que para el caso Libre, lejos de mandar una lista, como lo hicieron los liberales y los nacionalistas, amparados por el sector empresarial, ellos en vez de mandar su lista, debieron denunciar. Y quizá hoy nosotros estaríamos esperando que ese reparto no habría sido, que no tendríamos 5 nacionalistas que vienen de un proceso turbio completamente, de un proceso grosero para la población hondureña, y que en este proceso de la Corte Suprema, a pesar de que aparecieron electos los 45, había unos que automáticamente debieron eliminarse completamente por haber filtrado esas listas. Creo que tal vez pudo faltar un poco más de estrategia, ese es mi juicio, y claro, lo estoy pensando en función de los intereses del país. Creo que la labor de Libre pudo ser más de denuncia de eso y se hubiera señalado directamente, porque hay abogados, recuerde usted, en estas listas que en el proceso resultaron tachados. Sin embargo, entraron por una presión de los partidos políticos de los sectores económicos del país. Entonces, es una corte que aspiraríamos que realmente cambie la historia del país, pero esto está por verse realmente. Claro, lo noto dudoso y con incertidumbre de lo que pueda suceder. ¿Qué ejercicio desde el propio sistema judicial ahora con esos 15 magistrados deberían como mensaje enviarle al país para que realmente se garantice que, aunque llegaron allí por decisiones políticas, en medio además de muy complejas negociaciones, pues van a ejercer justicia como debe ser? Pues lo que aspiraríamos y soñaríamos, pues, que los magistrados y magistradas entiendan el nivel de responsabilidad histórica y política del país. No son gente, entendemos que no son gente improvisada, son profesionales en pleno ejercicio. Y entonces aquí lo que esperaríamos son, digamos, un proceso que aspire completamente a brindar justicia a la hondureñidad y no entenderse coludidos con nadie, sino realmente ser un poder del Estado que tenga la independencia, aunque haga el trabajo de conexión con los otros poderes del Estado, pero que realmente sea un muro de contención para aquellos atropellos de los que viene sufriendo la población hondureña en su gran mayoría. Muchísimas gracias, abogado, por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Sin hacer alusión directa, este viernes el canciller de México le respondió al gobierno norteamericano sobre la producción de fentanilo en tierras aztecas, abrimos comillas. Culpar al de al lado no ayuda a resolver un problema que es de varias naciones, cerramos comillas. Según el director de la política antidrogas de la Casa Blanca, su país, Estados Unidos, sufre la mayor crisis de drogas de la historia. Les contamos y lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
reconocimiento, derechos, visibilidad. Un pueblo que busca enaltecer su identidad y herencia africana por medio de su cultura y tradiciones. México Negro. Una historia colectiva que da voz a toda sociedad oprimida. Gran estreno. Sábado, solo por Telesur. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. En noticia, Estados Unidos. Cada día mueren más personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, producto del consumo de fentanilo. Hay cifras alarmantes, las autoridades prometen nuevas estrategias de lucha para acabar con el tráfico, pero no hay un panorama alentador. Vamos a verlo. La crisis de drogas se agrava y afecta a la población más vulnerable. El fentanilo ha ocasionado la muerte de un ciudadano cada 5 minutos, de acuerdo al encargado de la Oficina de Políticas sobre el Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta. En una comparecencia ante el Senado, la directora de la DEA, Annie Milgram, instó al gobierno de México a sumar esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales, que a juicio del Ejecutivo estadounidense son las encargadas de traficar el narcótico. Según la funcionaria, existe falta de información por parte del país vecino en cuanto a la incautación de fentanilo, a pesar de que el actual gobierno mexicano sí ha presentado informes sobre decomisos de la sustancia. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó este viernes la poca voluntad por parte de la administración de Joe Biden para detener el creciente consumo de fentamina en territorio norteamericano. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció la creación de una alianza conjunta para trabajar contra el uso del peligroso opioide, con el fin de evitar su expansión a México. México está organizando una coalición contra el fentanilo. ¿Por qué? Porque lo identificamos como una top priority. Porque si se llega a expandir en México el consumo, pues va a ser un desastre. Entonces, no debemos pensar que este es solo un problema de los Estados Unidos, es un problema de todos. Entonces hay que actuar en conjunto. Según los registros, en el último año se registró un aproximado de 108,000 muertos por sobredosis en suelo estadounidense. Los menores de edad son los más indefensos en ser víctimas de la sustancia estupefaciente. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Lisbeth Meléndez, analista internacional en políticas estadounidenses, directora de Fe y Reconstrucción para la organización Waves, agente de Puerto Rico, nos acompaña desde California. Lisbeth, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, cansada, pero aquí con ustedes. ¿Y por qué cansada? Rápidamente. Bueno, primero que nada, porque esto es un problema tan y tan grande y es una constante lucha, y aquí en el estado de California un problema muy grave para personas jóvenes. Muy grave, las cifras son realmente impresionantes. Hay que por lo menos plantear lo siguiente, desde la sinceridad de la Casa Blanca y las organizaciones encargadas del tema,
que ahora parece que sí le ponen el foco, los ojos a una tremenda crisis producto del fracaso de la lucha antidrogas. Decían ayer las autoridades la víspera dentro de la Casa Blanca que es el peor problema de drogas de la historia dentro de Estados Unidos. Así que la pregunta es, ¿por qué llega este momento de sinceridad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es un momento de sinceridad y es un momento de hipocresía. Vamos a ser claros. El fentanilo aquí en los Estados Unidos se consume mayormente por el robo de drogas que muchos jóvenes hacen a las drogas que tienen sus padres. Esto no es que van y lo compran en las calles, muchas veces tiene que ver que sus padres están abusando el fentanilo, están abusando las medicinas contra el dolor y pues la juventud entonces entras a su baño, ¿no? Al gabinete de medicinas y ahí se lo llevan. Muchas veces es la falta de acceso a la información sobre cuán mortal esta droga es. Y por último, algo de lo que nosotros no hablamos mucho en este país, que es posible que le puedas echar toda la culpa que quieras a México y a otros países latinoamericanos sobre el tráfico de fentanilo, pero al final del día estos países lo que están haciendo es trayendo las materias crudas que se pueden utilizar para manufacturar no solamente fentanilo, pero heroína y otras drogas, cual han sido refinadas y manufacturadas en las secciones blancas más pobres de este país, que están buscando salir del ciclo de pobreza que es causado por el abuso económico, la falta de alza en los salarios y el sobrevivir de cada día, mientras los precios continúan alzando y nunca bajando. En una crisis económica que está rompiendo el agarre del capitalismo en los Estados Unidos, a la cual ahora los Estados Unidos está tratando de responder con lo que ellos creen es parte del problema, no ¿cómo decirte? No es, lo ven como un problema, sino como un síntoma de una enfermedad más grande que permea en este país. Es que las cifras son realmente impresionantes. Dicen la propia información oficial de la Casa Blanca. Muere un estadounidense cada 5 minutos por fentanilo. Cuando nos hablas de la hipocresía, será, Lisbeth, porque no hay una estrategia pública para atender rápidamente esta situación, para irse a las escuelas, a los barrios, a donde realmente se necesita atender de una manera más firme este hecho. Bueno, si combinas lo que acabas de decir con un despertar sobre a qué se le debe prestar atención, el sobacar del sistema educativo en los Estados Unidos, que ya no le mantiene un conocimiento alto sobre las ciencias y los efectos a otros, y un fracaso en la llamada guerra contra las drogas en los Estados Unidos, que empezó en los 1980 con Reagan. Estás hablando de una trifecta de asuntos a los cuales le tienen que estar prestando atención. Yo te puedo decir, en la ciudad donde yo vivo, la semana pasada encontraron una muchacha de 13 años en el baño, cual creía que se había tomado una Percocet, que se llevó de su casa, de sus papás, ¿no? Y esa estaba pues manufacturada con fentanilo. Y si no fuera porque otros estudiantes fueron al baño en esa ocasión, la muchacha hubiera muerto ahí mismo. Y entonces, ¿qué hacen? Le echan la culpa a las escuelas por no prestarle atención, cuando las escuelas no tienen los recursos necesarios ni siquiera de pagarle a los maestros. Olvídate de aquellas personas que pueden estar cuidando, observando y evitando que este tipo de situación se dé en zonas escolares. Y a esto se suma algo que ya nos decías con respecto a Estados Unidos. Esto dice la directora de la DEA. Creemos que México tiene que hacer más para atender esta situación, y habla de los carteles de la droga mexicanos. Se percibe también como una manera de lavarse las manos, porque dentro de Estados Unidos también se produce fentanilo. De hecho, por eso el canciller Marcelo Ebrard le responde pensando en que debe ser un asunto de carácter continental. Como mencioné anteriormente, particularmente en las áreas blancas de pobreza profunda, las montañas Apalachas en el este,
el medio, lo que se dice aquí en los Estados Unidos, el área vuelo sobre, ¿no? Pasan los aviones por encima, pero en realidad no existe un desarrollo económico en sitios como Kansas, como Oklahoma, las áreas no rurales de Colorado o de Utah, donde la pobreza para personas blancas, tanto como para personas de color, es profunda. Y entonces, ¿qué pasa? Estás buscando de algo que es fácil de manufacturar. Tú puedes crear un laboratorio de fentanilo peligrosamente, pero con bastante facilidad, con instrumentos que tú puedes comprar por separado en Amazon o en Walmart o en cualquiera de las otras tiendas. Es una combinación, como dice el canciller, una combinación de estrategias que no solamente puede ser simple y sencillamente virarse a nuestros vecinos y decirle, tienes que dejar de hacer eso porque eso nos está hiriendo a nosotros. Te estás hiriendo a ti mismo y estás en negación de que eso se hace en combinación con muchos factores. El mirar a un solo factor no va a ayudar a resolver el problema. Dos asuntos entonces, con respecto a la crisis social interna, porque debería verse de esta manera, de la crisis además cultural que está padeciendo el país, y a esto la crisis económica, ¿qué estrategias deberían implementarse para que estas cifras comiencen a bajar? Pensar que una situación que ya es tan dramática, que se considera el peor momento histórico para la drogadicción dentro de Estados Unidos, no sea atendida como una política pública es realmente muy extraño. Es demasiado extraño, pero al mismo tiempo tienes un sistema, tienes un partido ultraconservador en el gobierno que cualquier paso que proponga la administración del presidente Biden para empezar a resolver esta situación se le va a ir en contra por el simple y sencillo hecho de hacer política. Mientras la salud pública, la salud mental y la salud económica de este país esté en las manos de un grupo de personas que quieren tener poder por la simple manera de tener poder, sin soluciones, sin ideas y sin el deseo de ayudar a la nación más allá de lo que se ayudan a sí mismos, vamos a tener este problema. El Partido Republicano en estos momentos, particularmente aquellos que están a cargo de la Casa de Representantes o la Cámara Baja en los Estados Unidos, no tienen interés alguno de invertir en el tipo de dinero que es necesario. Cuando estás hablando de ahora mismo tener 3 propuestas hechas ayer y antes de ayer en el Congreso, cual te dice que prefieren quitarle dinero a alimentar, ayudar a pagar casas y otras ayudas de tipo socioeconómico, que lo que es sacarle dinero a un presupuesto militar y a un presupuesto internacional de imperio que ayudaría a resolver este tipo de situación. Ellos no tienen ningún interés de invertir en el bienestar del ciudadano que vive en estas fronteras, y es muy fácil echarle la culpa a otras personas cuando saben que las leyes que van a tratar y las ideas que van a tratar de proponer no van a llegar a un lado cuando tienen una oposición como esta. Y esto a nivel interno, ahora a nivel internacional, ¿será una buena oportunidad para que, como desde distintos países de nuestra América Latina, México, Colombia, por ejemplo, ahora con el presidente Petro, realmente se haga un debate serio acerca de qué hacer en esta fracasada lucha contra las drogas? Y allí entrarían otras, evidentemente, la heroína, la cocaína, la marihuana y en este caso, por supuesto, el fentanilo, que es tan grave para Estados Unidos. Bueno, si podemos unir todas esas voces que mencionas, además de países que producen quizás otros de los materiales crudos como Argentina, Chile, Brasil, y tenemos una voz unida como la mayoría del continente americano, que se le puede parar por encima, que le puede parar y decirle al presidente Biden y al imperio estadounidense, necesitamos un plan continental para bregar con este problema y el problema de las drogas. Podemos llegar a algún sitio. Mientras estemos divididos, con algunos dándoles favor al imperio y los otros tratando de conseguir voces por nuestra propia población, vamos a tener problema en avanzar la resolución de este asunto. Van a seguir muriendo entonces adultos y en particular adolescentes. La franja de niños entre 10 años a 20 años es muy grave según las estadísticas de fallecimiento por drogadicción, por sobredosis directamente ligadas al fentanilo. Muy grave todo esto. Gracias, Lisbeth, por tu análisis. Muy buenas noches.
buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Será hasta entonces.